Buenos días. Hemos afirmado en las enseñanzas anteriores que Jesucristo era totalmente Dios y totalmente hombre. Y necesitamos entender básicamente esto porque es una de las bases de nuestro cristianismo. La unión de Dios con el hombre. Quiero que vayamos al libro de Filipenses capítulo 2, verso 6. No sin antes decir que este tema de por sí es un poco complicado y difícil de poder entender. Es más, concluiremos seguramente diciendo que no entendemos. Porque nuestra mente humana limitada no va a entender totalmente la grandeza de Dios. Pero vamos, que nos dice Filipenses capítulo 2, verso 6. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Algunos quieren usar este versículo para decir, por ejemplo, siendo en forma de Dios. Él no era Dios. No, se equivocan. Cuando hablamos de forma de Dios, la palabra en griego que se usa aquí habla de la naturaleza de Dios. Entonces podría traducirse como el cual siendo su naturaleza el ser Dios, ¿no? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿no? O sea, siendo Dios, no se aferró a ello, al ser Dios. Dice, sino que se despojó a sí mismo. Y aquí es donde hay otro error muchas veces, ¿no? Algunos dicen se despojó a sí mismo, ¿ves? Se despojó de su naturaleza divina. Entonces Jesús era totalmente hombre, pero no podía ser Dios, porque aquí dice que se despojó. Preguntémosle a la misma Biblia, dice, sino que se despojó a sí mismo. ¿Cómo se despojó a sí mismo? Y esta es una costumbre constante en la misma Biblia, la forma de escribir de muchos de los autores bíblicos, es que nos dan una definición después de una coma. Nos dicen algo y nos definen eso después de la coma. Y es lo que pasa aquí. Sino que se despojó a sí mismo. ¿Cómo se despojó a sí mismo? La misma Biblia dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, cuando habla de despojar, que en la palabra en el griego sería vaciarse, no está hablando de quitar algo, ¿no? No está hablando de quitar algo, sino está hablando de añadir algo más bien. ¿Cómo es esto? Que siendo Dios, dice, Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Entonces, él toma forma de siervo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es como cuando uno se coloca una casaca encima, ¿no? No deja de ser uno, solo que tiene ahora la casaca encima. Entonces, este despojarse habla de añadir esa naturaleza humana en nosotros. Es como esto, añadir una casaca. ¿Y qué pasa cuando yo añado una casaca? Y si es una casaca bastante grande, va a limitar un poco mis movimientos, ¿no? Y esto es lo que pasaba con la naturaleza divina. La naturaleza divina de Jesús estaba ahí, se añadió la naturaleza humana y la naturaleza humana limitaba algunas cosas de Jesús. Por ejemplo, no podía estar en todas partes, ¿no? Eh, tenía que comer, tenía que beber, porque su naturaleza humana limitaba la naturaleza divina. La naturaleza humana limitaba la gloria que tenía con el Padre ahí en los cielos. Por eso después el versículo dice, toma el hecho, sino que se despojó a sí mismo, toma la forma de siervo, o sea, se hizo hombre haciendo y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en
cruz, ¿no? Porque esta naturaleza humana fue la que finalmente fue llevada a la cruz y murió en la cruz, mas la naturaleza divina no podía ser muerta en la cruz. Esta unión se conoce como la unión hipostática. Y como decía al inicio, es muchas veces tan incomprensible como la Trinidad misma. Porque es la unión de dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, en una sola persona, Jesucristo. ¿Algún otro ser tiene esto? No, porque todos nosotros como seres humanos tenemos una sola naturaleza, la naturaleza humana. Solo en Jesucristo se unieron dos naturalezas en una sola persona. Por eso decimos que Jesucristo fue y es totalmente humano y totalmente Dios. ¿Y para qué nos sirve este entendimiento? ¿En qué nos ayuda? Nos ayuda justamente, como decía, al ser la base de nuestro cristianismo, a responder algunas preguntas. Por ejemplo, entonces, ¿Jesús mientras estuvo en la tierra dejó de ser Dios? No, no dejó de ser Dios. Él seguía siendo totalmente Dios y totalmente hombre. Alguien nos puede decir además, entonces Jesús era como un semidios, 50% hombre, 50% Dios. No, no era ningún semidios, mantenía toda su naturaleza divina, 100% Dios, total y verdaderamente Dios, pero asimismo era total y verdaderamente hombre. Su humanidad limitaba algunas cosas, por ejemplo, él no estaba en la gloria con el Padre, estaba limitado obviamente por la misma naturaleza humana que tenía, pero era totalmente Dios y totalmente hombre. Entonces, otra pregunta nos pueden hacer. Entonces, mientras Jesús estuvo en la tierra, a veces era hombre y a veces era Dios, ¿no? A veces era hombre y comía y a veces era Dios y calmaba las tempestades. No, en cada momento de su vida, Jesús fue totalmente hombre y totalmente Dios. Ni su humanidad disminuye su divinidad, ni su divinidad eleva su humanidad. Es dos naturalezas en una sola persona. Alguien más nos puede decir, entonces Jesús era un Dios que habitaba en un cuerpo de hombre. No, la Biblia afirma que Él vino en carne, que era totalmente hombre, total y verdaderamente hombre. No habitó en un cuerpo, era un hombre como nosotros. Alguien más nos puede decir, Jesús era Dios pero con apariencia humana, como en el Antiguo Testamento. No, tampoco. ¿No es cierto? Porque conocemos que en el Antiguo Testamento sí, Jesús se hacía presente en algunas ocasiones a los hombres con una presencia humana. Sin embargo, ahí era totalmente Dios. Después de su encarnación, Él es total y verdaderamente hombre y total y verdaderamente Dios. Alguien más puede decir, entonces en Jesús se juntaron su naturaleza humana y su naturaleza divina y se hicieron una nueva naturaleza. No, tampoco. En Jesús se unió su naturaleza humana, manteniéndose al 100% su naturaleza humana, y su naturaleza divina, manteniéndose al 100% su naturaleza divina, sin entremezclarse, en una sola persona. Entonces, Jesús, siendo una persona de la Trinidad, es como la Trinidad, ¿no es cierto? Tres personas, un solo Dios. ¿Podemos entenderla totalmente? No. Ahora, Jesús, una persona de la Trinidad, tiene dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Total y verdaderamente Dios y total y verdaderamente hombre. Ok. Y esto nos ayuda a poder entender algunos
pasajes en la Biblia. Por ejemplo, en Lucas 8, verso 22, nos cuenta una historia y dice: aconteció un día que entrando en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado, y partieron. Pero mientras navegaba, él se durmió. ¿Por qué Jesús se durmió? Porque uno se duerme mientras está haciendo una actividad cuando uno está cansado, ¿no? Estaba cansado Jesús y se durmió. Dice: pero mientras él dormía se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaba y peligraban. Estaba por hundirse por la tempestad la embarcación en la que iban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Y despertando él, reprendió el viento y las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedece? Es increíble. En estos versículos nos muestra sus dos naturalezas, su naturaleza humana y su naturaleza divina, que están ahí en una sola persona sin ningún problema, y la Biblia no tiene problemas en mostrarnos esto, ¿no es cierto? Entonces, en su naturaleza humana Jesús estaba cansado, débil, pero él, cuando despierta en su naturaleza divina, es omnipotente, capaz de reprender a los vientos y a las olas, y cesaron. Dice, simplemente les dijo que cesen y cesaron cuando él habló. Y ellos estaban atemorizados y se maravillaban diciendo: ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? ¿Cierto? Entonces nos ayuda a poder entender algunos pasajes. Y, y obviamente vamos a ver la aplicación de este entendimiento finalmente, ¿no? Quiero que vayamos a ver también, por ejemplo, el pasaje de Mateo capítulo 9, verso 4. Dice: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, Dios, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces se levantó y se fue a su casa. Al verlo, la gente se maravilló, dice. Entonces dice: conociendo los pensamientos de ellos, ¿en qué naturaleza estará? ¿Humana o divina? ¿Como hombres conocemos los pensamientos de los demás? No. Él, como Dios, era omnisciente, mantenía su omnisciencia, conocía el pensamiento de los demás, y les dice: pues para que sepas que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Dios mismo, tiene la capacidad para perdonar pecados, ¿cierto? Está presentándose como Dios. Le dice: levántate y anda. Entonces esto nos ayuda a entender algunos pasajes como estos, en donde la, la naturaleza divina sale, y en otros pasajes donde la naturaleza humana sobresale, ¿no? Y esto nos ayuda a resolver algunas preguntas como: ¿dónde está Jesús? ¿No es cierto? ¿Está sentado en el trono a la diestra del Padre? O, como dice en Mateo 28, está con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Pues podríamos entender que su naturaleza divina está con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos, porque eh, Él es omnipotente, omnisciente. Él está en todo tiempo, en todo lugar, ¿no es cierto? Él, en su naturaleza divina. Pero como en su naturaleza de hombre ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, ¿no? Y es interesante poder meditar cada una de estas situaciones. ¿Y cuál es la aplicación de todo esto? Seguramente has escuchado esta pregunta algunas veces, ¿no? Y cuando están algunas personas enfrentando alguna situación, se preguntan: ¿qué es lo que Jesús haría en estas situaciones? ¿No? ¿Qué es lo que Jesús haría en estas situaciones? Y ahí es donde debemos tener cuidado. Porque cuando no entendemos
que Jesús como hombre tenía dos naturalezas y sus dos naturalezas estaban actuando mientras Él estuvo aquí en la tierra, entonces nos podemos equivocar y podemos creer que podemos despertarnos y calmar tempestades. Podemos pensar que podemos multiplicar panes y peces. Podemos despertar y pensar que nosotros podemos conocer los pensamientos de las personas. No, porque solo Dios tiene la capacidad de hablar y se hacen las cosas. Dios habla y se hacen las cosas. Y solo Dios puede conocer el pensamiento de los demás. Entonces, debemos tener cuidado, porque a veces es cierto, Jesús como hombre vino aquí a la tierra a darnos un ejemplo y nosotros debemos seguir su ejemplo, pero como hombre, cuando actuó como hombre. Y ahí es donde nos ayuda justamente el entender estas dos naturalezas para poder entender a Jesús y qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, hay algunas personas que quieren, como decía, multiplicar los panes y los peces, que quieren eh, acallar las tormentas, ¿no? Eh, las pandemias con una sola palabra, pero no es así. No es así. Es Dios actuando en su naturaleza divina. Y más bien no quieren hacer lo que Jesús sí nos enseñó. Estar orando constantemente, ¿no? Estar siendo misericordiosos, ¿no? No pecando, ¿no es cierto? Entonces, hay algunas cosas que sí debemos seguir de Jesús, pero hay otras en su naturaleza divina que están en su naturaleza divina. No conocemos nosotros las intenciones de los corazones de las personas, pero la Biblia nos dice que podemos conocerlas por sus frutos, que igual debemos amarlas y ser misericordiosos con esas personas, pero las conocemos por los frutos. Entonces, cuando estamos en una situación difícil, mejor es preguntarnos, ¿qué es lo que la Biblia dice que tenemos que hacer? Al final, la Biblia es la palabra de Dios y creemos todos que es la palabra de Dios. Entonces, la pregunta no debería ser, ¿qué es lo que Jesús haría en esta situación? No, porque en esa situación capaz Jesús calmaría la tempestad. Pero ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? La pregunta debería, la pregunta debería ser, ¿qué es lo que la Biblia dice que tenemos que hacer nosotros frente a esta situación? Así es que, mis hermanos, es un fundamento importante de nuestra cristiandad, el conocer y reconocer las dos naturalezas de Jesucristo, la naturaleza humana y la naturaleza divina, 100% total y verdaderamente Dios, 100% y total verdaderamente hombre en una sola persona, nuestro Señor Jesucristo. Entender los pasajes de los evangelios en donde Él está actuando en su naturaleza humana, en su naturaleza divina y en lo que Él actuó como en su naturaleza humana, sigámosle los ejemplos. En las porciones donde Él actuó en su naturaleza divina, asombrémonos y adorémosle a Él. Y finalmente, cuando estemos en una situación, no busquemos lo que hizo Jesús, sino busquemos lo que la Biblia nos dice claramente que tenemos que hacer. Hasta la próxima.